¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en la física que se esconde en algo tan simple como un vaso de agua? O, no sé, en una piscina o un tanque en lo alto de un edificio. Bueno, hoy vamos a sumergirnos de lleno en la ciencia de los líquidos en reposo y a ver cómo sus principios, aunque no los veamos, le dan forma al mundo que construimos. A simple vista, parecen cosas totalmente distintas, ¿verdad? Uno para nadar, el otro para almacenar. Pero la respuesta es que ambos obedecen exactamente las mismas reglas físicas. Unas reglas silenciosas, sí, pero increíblemente poderosas que gobiernan a cualquier líquido que esté quieto. Y para poder entender estas reglas, tenemos que entrar en un campo fascinante de la física. Y todo empieza con esta palabra clave: hidrostática. El nombre prácticamente lo dice todo, ¿no? Hidro, por líquido, y estática, por equilibrio. Es la ciencia que estudia los líquidos que no se están moviendo. Y esto en arquitectura lo vemos por todas partes. Tanques de agua, cisternas, las mismas piscinas. Todos son ejemplos perfectos de hidrostática en plena acción. Ahora, para poder analizar cómo se comportan los líquidos, la física hace algo muy inteligente. Empieza con un modelo simplificado. Es como hacer un boceto antes de pintar el cuadro completo, ¿se entiende? Vamos a ver cuáles son las reglas de este llamado líquido ideal. Bien, un líquido ideal tiene 4 características principales. Primero, es incompresible, o sea que su volumen no cambia por más que lo aprietes. Segundo, no es viscoso. Esto quiere decir que sus moléculas fluyen sin rozarse, sin fricción entre ellas, como si fueran bolitas de cristal. Tercero, es irrotacional, no genera remolinos. Y por último, tiene un régimen constante. Siempre fluye la misma cantidad en el mismo tiempo. Este modelo es súper útil cuando comparamos líquidos del mundo real. El agua, por ejemplo, se acerca muchísimo a un líquido ideal. Su viscosidad es bajita, es muy predecible. Pero por otro lado, pensemos en el hormigón fresco. Es todo lo contrario, súper viscoso y su comportamiento está lejísimos de este modelo. Esto nos ayuda a entender dónde aplican estas reglas y dónde la cosa se complica. Muy bien, ya que tenemos las reglas básicas del juego, vamos a lo más interesante: las fuerzas fundamentales que están ahí actuando dentro de un líquido quieto. Aquí es donde todo empieza a cobrar sentido. Esta es la ley general de la hidrostática. Y lo que nos dice esta fórmula es algo muy simple, pero a la vez muy profundo. La diferencia de presión entre dos puntos de un líquido solo depende de la distancia vertical que haya entre ellos. Dicho de otro modo, cuanto más hondo te metes, más presión hay, y aumenta de forma constante y predecible. Y este es el punto clave. Ojo, no importa si el recipiente es un tubo flaquito, una botella ancha o una piscina olímpica. La presión a 1 metro de profundidad va a ser exactamente la misma en todos. Lo único que importa es qué tan profundo estás. La forma del recipiente es irrelevante. Ok, ya entendemos la presión dentro del líquido. Pero, ¿qué pasa cuando metemos un objeto ahí? Bueno, acá entra en juego una nueva fuerza, una que seguro todos hemos sentido al intentar hundir una pelota en el agua. Y esto nos trae a uno de los principios más famosos de toda la física, el principio de Arquímedes. Esta idea genial de la antigua Grecia nos dice que cualquier objeto que sumergimos siente un empuje hacia arriba. ¿Y qué tan grande es ese empuje? Pues es exactamente igual al peso del líquido que el objeto movió del lugar. Entonces, al final todo se reduce a una lucha de fuerzas. Si el empuje hacia arriba es más grande que el peso del objeto, flota. Si el peso le gana la pulseada al empuje, se hunde. Y si las dos fuerzas son idénticas, si hay un empate perfecto, el objeto se queda ahí, suspendido, como flotando en el medio. Es una danza de fuerzas en perfecto equilibrio. Así que, para resumir esta idea, a esa fuerza que empuja para arriba la llamamos empuje o flotabilidad. Es la responsable de que los barcos floten y de que nos sintamos más ligeros en una piscina. Es básicamente el principio de Arquímedes en una sola palabra. Ahora que ya manejamos los conceptos de presión y empuje, vamos a ver cómo la ingeniería ha usado estos principios para crear herramientas súper ingeniosas. Pasemos de la teoría a las aplicaciones prácticas. El principio de los vasos, comunicantes, es de una elegancia total. Si tenemos varios recipientes conectados, no importa para nada su forma o su tamaño. El agua siempre se va a nivelar a la misma altura en todos. ¿Por qué? Porque la presión a la misma profundidad
tiene que ser igual en todas partes. Y esto tiene una aplicación súper directa en la construcción. El nivel de manguera, una herramienta simple pero increíblemente precisa para asegurar que dos puntos estén a la misma altura. Y esto nos lleva al principio de Pascal, una idea que literalmente mueve montañas. Lo que dice es que si aplicamos presión a un líquido que está encerrado, esa presión se transmite al instante y sin perder nada de fuerza a cada rincón del líquido y del recipiente. Esta es la base de todos los sistemas hidráulicos. A ver, veamos esta prensa hidráulica funcionando. Miremos la tabla. En el pistón chiquito, el de la izquierda, aplicamos una fuerza de apenas 5 kilos sobre un área de 10 centímetros cuadrados. Eso nos da una presión de medio kilo por centímetro cuadrado. Bien, ahora aquí viene la magia de Pascal. Esa misma presión se transmite intacta al pistón grande. Pero como el área de este pistón es 3 veces mayor, o sea, 30 centímetros cuadrados, esa misma presión ahora genera una fuerza de 15 kilos. Y esto es increíble. Acabamos de multiplicar nuestra fuerza por 3. Con un empujoncito en un lado, generamos una fuerza mucho más grande en el otro. Esto es lo que permite que un gato hidráulico levante un auto o que los frenos de un coche funcionen con solo pisar un pedal. Es pura y simple multiplicación de fuerza. Entonces, al final de todo este recorrido, ¿cuál es la gran conclusión? Pues que la física del agua en calma está literalmente en todos lados, sosteniendo y haciendo que nuestro entorno funcione de maneras que, la verdad, a menudo ni notamos. Hagamos un repaso rapidísimo de lo que descubrimos. Primero, que los líquidos quietos se rigen por la hidrostática. Segundo, que la presión aumenta con la profundidad, sin que importe la forma del recipiente. Tercero, que los objetos sumergidos sienten un empuje hacia arriba, gracias a Arquímedes. Y finalmente, que el principio de Pascal nos deja multiplicar la fuerza de maneras asombrosas. Hemos explorado bastante a fondo la física del agua en su estado más tranquilo, más sereno, pero todo esto nos deja con una pregunta ahí, flotando. ¿Qué sucede cuando toda esta calma se rompe y el agua empieza a moverse? Bueno, esa ya es otra historia. Y esa es la historia de la hidrodinámica.